Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ven por el título, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando, por supuesto, de Ozge y Serkan, y el impacto de lo que acaba de suceder. Es una de esas noticias que te hacen parar lo que estás haciendo y decir, ¿en serio? Así que si eres fan de estos dos talentosos artistas, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo de las celebridades, quédate con nosotros porque hoy vamos a desgranar todo sobre este sorprendente anuncio. Y antes de empezar, no olviden ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es gratis, nos ayuda un montón y así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Estamos a punto de sumergirnos en esto. Bueno, la fecha es 12 de octubre de 2025, y como les decíamos, la noticia ha sido absolutamente impactante. Ozge y Serkan, dos nombres que resuenan con fuerza, dos artistas que hemos visto brillar en nuestras pantallas, han protagonizado un giro en sus vidas que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Cuando pensábamos que conocíamos todos los detalles de sus trayectorias, de sus vidas personales, de sus proyectos, aparece esto. Y es que, seamos sinceros, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, pero esto es de otra liga. Vamos a remontarnos un poco. Ozge la hemos admirado por su versatilidad, su carisma, esa chispa que tiene cada vez que aparece. Ha pasado por dramas, comedias, proyectos que nos han hecho reír a carcajadas y otros que nos han mantenido al borde del asiento. Y Serkan, bueno, Serkan es un nombre que evoca fuerza, pasión, y una presencia escénica innegable. Juntos, los hemos visto en pantalla en papeles que, bueno, ya saben. La química entre ellos, esa conexión que transmiten, ha sido algo que muchos de nosotros hemos disfrutado y comentado. Entonces, ¿cuál es esta noticia que ha causado tal revuelo? Sin dar demasiados rodeos, la noticia es que Ozge y Serkan han decidido emprender un camino completamente nuevo juntos. Pero no se trata de un nuevo proyecto de actuación, ni de una película o serie que ya estuviéramos esperando. Estamos hablando de algo mucho más personal y a la vez público. Han anunciado la creación de una empresa conjunta. Sí, han oído bien. Una empresa. Y no una pequeña iniciativa, sino un proyecto ambicioso que, según los primeros informes, abarca varios sectores. Este anuncio, que se hizo a través de sus redes sociales y mediante comunicados oficiales, ha generado una ola de reacciones. Por un lado están los fans emocionados por ver a sus ídolos unirse de esta manera, especulando sobre el tipo de negocio, imaginando lo que podrán crear juntos. Por otro lado están los analistas del sector, los medios de comunicación, tratando de descifrar la estrategia, el potencial de este nuevo emprendimiento y cómo podría impactar en la industria. ¿Y qué tipo de negocio es este? Bueno, los detalles aún son un poco vagos, pero se rumorea que la empresa se centrará en varias áreas. Una de ellas parece ser la producción audiovisual. Imaginen esto, Ozge y Serkan, no solo delante de las cámaras, sino detrás de ellas, creando sus propios proyectos, eligiendo las historias, dando vida a las visiones que ellos mismos tienen. Esto es algo que muchos fans han deseado durante años, poder verlos materializar sus propias ideas creativas. Pero no se detiene ahí. También se habla de una incursión en el mundo de la tecnología y las plataformas digitales. Esto es fascinante porque abre un abanico de posibilidades. Podrían estar planeando lanzar una nueva plataforma de streaming con contenido exclusivo, o quizás desarrollar aplicaciones innovadoras relacionadas con el entretenimiento, o incluso con el bienestar. La verdad es que su visión parece ser muy amplia y moderna. Otra área que ha sorprendido es la inversión en startups sostenibles. Esto nos muestra una faceta de Ozge y Serkan que quizás no conocíamos tan a fondo, su compromiso con el medio ambiente y la innovación social. Invertir en empresas que buscan soluciones para los desafíos globales es un paso audaz y muy positivo, que sin duda les ganará aún más respeto y admiración. ¿Cómo han llegado a esta decisión? Los comunicados sugieren que esta idea ha estado gestándose durante un tiempo, fruto de conversaciones profundas y de una visión compartida sobre el futuro. Ambos han expresado su deseo de ir más allá de sus carreras individuales y de crear algo duradero, algo que tenga un impacto real y positivo. Este movimiento estratégico plantea muchas preguntas. ¿Cómo van a compaginar esto con sus carreras de actuación? ¿Tendrán tiempo para seguir haciendo lo que aman enfrente de las cámaras?
Los rumores apuntan a que sí, que su participación en proyectos de actuación seguirá, pero que esta empresa será su enfoque principal en términos de desarrollo y crecimiento a largo plazo. Es un equilibrio delicado, sin duda, pero si alguien puede hacerlo, son ellos, con su dedicación y talento. La reacción del público ha sido abrumadoramente positiva, al menos en su mayoría. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muchísima expectación. Los hashtags relacionados con Ozge y Serkan han sido tendencia mundial desde que se dio a conocer la noticia. La gente está ansiosa por ver qué es lo próximo, por seguir de cerca cada paso de esta nueva aventura. Para aquellos que siguen de cerca sus carreras individuales, esto es un cambio de paradigma. Han sido figuras icónicas en el cine y la televisión, y ahora se reinventan en el mundo empresarial. Esto demuestra una madurez artística y una visión de futuro impresionantes. No se conforman con lo que ya tienen, sino que buscan expandirse, innovar y crear nuevas oportunidades, no solo para ellos, sino también para otros. ¿Qué implica esto para la industria? Podríamos estar ante la creación de un nuevo gigante en el entretenimiento, una fuerza disruptiva que combine la creatividad artística con la visión empresarial y el compromiso social. Es un modelo que podría inspirar a muchos otros artistas a pensar en su legado más allá de sus actuaciones. Y hablando de legado, Ozge y Serkan siempre han sido conocidos por su profesionalismo, su ética de trabajo y su dedicación. Estas cualidades, sin duda, serán la base de su éxito en este nuevo emprendimiento. La seriedad con la que han abordado este proyecto es evidente, y eso genera mucha confianza. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta empresa en concreto? Como decíamos, los detalles son escasos, pero podemos intuir algunas cosas. En cuanto a producción audiovisual, es probable que busquen historias que resuenen con ellos, que tengan un mensaje importante, o que simplemente ofrezcan entretenimiento de alta calidad. Dada su experiencia, no me extrañaría que exploraran géneros innovadores o que dieran voz a narrativas que pocas veces se ven en pantalla. En el ámbito tecnológico, su enfoque en startups sostenibles sugiere que podríamos ver proyectos que utilicen la tecnología para abordar problemas ambientales, sociales o educativos. Podrían estar desarrollando herramientas para reducir la huella de carbono en la producción de contenidos, o aplicaciones que conecten a las personas con iniciativas de sostenibilidad. El hecho de que hayan elegido el 12 de octubre para hacer este anuncio no es casualidad. Es una fecha que en muchos lugares se asocia con el descubrimiento y la exploración. Y precisamente eso es lo que están haciendo Ozge y Serkan, explorando nuevos horizontes, descubriendo su potencial en un campo diferente. Para resumir brevemente, hoy hemos hablado de la noticia impactante que ha surgido el 12 de octubre de 2025. Ozge y Serkan han anunciado la creación de una ambiciosa empresa conjunta. Este proyecto abarca áreas como la producción audiovisual, la tecnología y la inversión en startups sostenibles, demostrando una visión de futuro y un deseo de impacto real. La reacción del público ha sido de entusiasmo y expectación, y se vislumbra un futuro prometedor para este dúo reinventado. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia tan sorprendente. Ha sido fascinante seguir de cerca todos los detalles y las especulaciones. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y les haya mantenido al tanto de lo que está sucediendo con Ozge y Serkan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué esperan de esta nueva empresa? ¿Les emociona la idea de verlos en este nuevo rol? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ozge y Serkan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.